Hola hermanitos, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, en el horario que estén viendo este video. El día de hoy me acompaña un hermanito hermoso que se llama Mateo. Es una persona que conocí hace un par de meses, con el cual hemos entablado una relación y una comunicación a partir de que nos permitimos como expresar y sentir y comunicar. Y y me pareció interesante un poco todo lo que me estaba compartiendo, pero para eso pues se los presento y que me platiques un poquito lo que estabas comentando. Bueno, antes que nada, muchas gracias Beto por la oportunidad de expresar. Hoy en tiempos donde los mensajes son tan volátiles, poder compartir cosas con sentido y con sentir. Precisamente, muchas gracias a todos quienes reciban de la manera en que cada uno lo considere esto que aquí se expresa. Pues primeramente para acentuar lo que aquí se devengue, quiero manifestar que toda mi vida estuve con intención y con inclinación al querer conocerme. Las primeras herramientas que tuve fueron aparentemente los libros, creencias, estructuras, titulaciones académicas y demás. Pero esto no fue suficiente. Ahí es cuando por cuenta propia, por inquietud mía, empiezo a concurrir y a reconocer prácticas, personas, formas de acercarme a mí mismo en las que la vida me bendice con encontrarme contigo. Y allí es donde hay un antes y un después frente a la misma existencia y al mismo ser en movimiento. Así que sobre ese tapiz surge todo lo demás. Y bueno, es importante porque Mateo me expresaba que tenía preguntas antes de trabajar y conectarnos, y después de que empezamos a trabajar y conectarnos, surgieron más preguntas, pero algo que me decía es que estas preguntas muchas veces las personas las tienen, pero no saben cómo hacer estas preguntas y la idea es que aquí hagas esas preguntas y ver de qué manera podemos como poner información como al alcance de todos, como para que cada quien vaya viendo qué es lo que le sirve, lo que le funciona, lo que necesita, lo que podría hacer, independientemente de que nosotros sigamos subiendo información a este canal con la intención de que cada uno de ustedes vaya encontrando sus propias herramientas internas. Pero por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas o qué es lo que has descubierto? Claro, y principalmente porque hay preguntas que no se hacen porque en muchas culturas nos enseñaron a ser buenos o malos. Entonces muchas veces por ser bueno no se preguntan cosas o no se ponen a colación, no se habla de ciertas circunstancias porque pueden ir en contra de lo que consideramos que es el deber ser. Y sobre ciertas preguntas sí quiero ahondar porque, como te lo mencionaba antes, habemos algunos que tenemos la fortuna de compartir contigo presencialmente, pero muchas personas que también se preguntan esto y que, o sea, porque no te conocían o no te tienen cerca, o inclusive teniéndote cerca no te preguntan porque creen que esas preguntas son mal vistas. El tener inquietudes por cuestiones que aparentemente no son trascendentales, pero que por dentro a muchas personas nos han inquietado desde el interior. Yo pienso que una de las más fundantes en ese tránsito del antes y el después es la seguridad y lo que funciona, porque a veces nos dicen, ¿y eso para qué sirve? A mí me preguntan mucho cuando yo reconozco abiertamente que una parte fundamental de mi vida es precisamente el desarrollo interior, espiritual, holístico, que trastoca todas las esferas de la vida. Muchas personas me dicen, ¿y eso para qué sirve? Y de hecho, pienso que es una forma de abrir y que pueda entrar luz frente a esto. Es, Beto, frente a tantos parámetros que tiene esta sociedad, que cada vez aparentemente nos dice que hay que defendernos sea de un virus, de un gobierno, de unas creencias, que hoy en día todo el mundo por tener una red social se siente que es libre y que expresa sus ideas y
y hay como una sensación de desprendimiento de todo, de que todo fastidia y que ahora, ¿sí? ¿Qué papel juega o para qué sirve dentro de esos términos utilitarios de esta sociedad lo que llaman espiritualidad? Ok, bueno, la espiritualidad para mí es como la manera de verdaderamente conectar con tu verdadera esencia, y tu verdadera esencia es la que más adelante va a permitirte realmente andar en el camino correcto. Hace rato lo platicábamos de que las personas actualmente se preparan socialmente, académicamente, y lo que les platicaba, yo para mí es como ir a un centro comercial a comprarse ropa y te pones la ropa que te dicen todos, y cuando te ves al espejo dices, no, pues yo no quería ponerme este saco o este pantalón, o yo no quería usar este color. Se supone que desde pequeños tendríamos que empezar a buscar lo que realmente tiene que ver con nosotros y nos acomoda, porque al final del día lo que vamos haciendo, nos vamos poniendo todas estas capas o estos trajes que de alguna manera nos dan una identidad allá afuera, pero lo que vamos descubriendo es que esa identidad no tiene nada que ver con nosotros. Y la espiritualidad podría ser el equivalente a quitarte esa ropa, esos vestuarios, esas etiquetas, esos disfraces, para encontrar tu verdadera esencia, y entonces a partir de ahí saber qué es lo que realmente me quiero poner, porque actualmente la espiritualidad también siento que la confunden tiene que ver con hacer yoga o rezar, y yo creo que lo primero es desnudarse para poder verse y empezar a tomar la dirección correcta. Entonces es quitarte todos esos trajes y esos disfraces y esas etiquetas que consciente o inconscientemente te pusieron. Entonces, una vez que te quitas eso, es más fácil que encuentres tu verdadero objetivo o tu pasión, porque me he encontrado muchas personas que de repente pues hicieron todo lo que la sociedad les pidió, y a la mera hora están como, no me siento cómodo aquí, siento que quiero otra cosa, o siento que quiero todo lo contrario. Y precisamente la espiritualidad nos puede ayudar a avanzar y en conocernos acerca de qué es lo que necesitamos. Claro, y ahora se ha popularizado bastante una idea en que la espiritualidad es comodidad, porque ahora se asocia solamente a la luz, o principalmente a la luz, al bienestar, a que nada me perturba. Entonces, como nada me perturba, prácticamente como que la espiritualidad se asocia a un único estado estático de que todo es bonito. Y te lo digo desde mi experiencia después de la herramienta, pues antes y después de la herramienta no ha sido bonito todo el tiempo, tiene un montón de matices la existencia, como para vender esa idea de que espiritualidad es sinónimo de una plenitud constante y sin manchas. ¿Qué dices tú al respecto? No, yo creo que la verdadera espiritualidad te ayuda a reconocer tu espacio, porque eso que hemos descubierto y que seguramente muchos ya sea lo hayan experimentado o no, muchos están utilizando la espiritualidad como para decorar con nuevos materiales esta famosa zona de confort, para evitar ser responsables. O sea, algo que definitivamente ha sucedido es que sí se ha dividido entre los que realmente conscientemente quieren hacer cambios y los que quieren seguir como adornando y decorando esta zona, porque realmente al final del día, por mucho tapiz que le pongas blanco a estas paredes, pues estas paredes realmente simplemente son estructuras que al final del día están impidiéndote ver más allá de lo que tenías que ver. Yo creo que una de las tantas cosas que están sucediendo en el tema de la espiritualidad es que cuando no aceptamos la realidad, estamos intentando forzar la realidad, en el sentido de que no, es que todo tiene que ser paz y amor y luz, y es chistoso, pero por ejemplo, en mi caso, que lo he compartido,
yo siento tanta paz en la oscuridad como en la luz, ¿no? Pero porque me permití reconocerla, trabajarla y profundizar, y a partir de eso no tengo por qué esconderme ni aislarme de ningún sector donde se maneje otro tipo de energía, porque al final del día creo que es eso lo necesario, aprender, abrazar y amar pues todo lo que tenemos. Pero entonces en esa oscuridad muchas veces desde sistemas de creencias se ha condenado emociones como el miedo, y a veces en esas olas pseudoespirituales nos dicen no, es que el miedo es del ego, entonces ahí empieza todo un diálogo interior que se tergiversa, porque entonces resulta que hay que eliminar el ego para que desaparezca el miedo, y en consecuencia como el cuerpo también experimenta miedo, la trascendencia se ha entendido también desde ciertos sectores como que el cuerpo es el que nos ha condenado a esta cárcel, y se escuchan frases como de que es que estoy aprisionado en este cuerpo, o este cuerpo antes me limita. Frente a esa oscuridad donde está el miedo, donde hay un ego, donde hay unas situaciones quizás de culpa, quizás de cuestiones no resueltas desde hace tiempo, que llaman karma algunos, ¿qué se trabaja allí? Bueno, en primera, todo lo que yo les comparto, no es que yo tenga la verdad, pero les comparto lo que he descubierto a partir de mi proceso personal. Entonces, yo descubrí que de entrada el miedo no viene del ego, para empezar. O sea, el ego se supone que solamente lo tienen los seres humanos que tienen cuerpo, mente, espíritu, corazón. Y el ego, recordemos que es esta entidad que también está conectado con nosotros, que es la que se va alimentando de todo lo exterior, con toda esa información que se coloca en la mente, en el intelecto, y esa inteligencia o esa información es la que te hace de repente generar algunas estructuras, y a partir de ahí te defiendes. De alguna manera yo no creo que el miedo solamente exista por causa del ego, sino yo creo que el miedo está directamente relacionado con lo que el ser está experimentando, y a partir de ahí mentalmente podemos procesar información que nos puede encarcelar y nos genera miedo. Algo que yo descubrí es que era necesario abrazar y respetar el miedo, porque el miedo es una parte, es un sensor que todo el ser humano tiene, que está conectado con el instinto y con la supervivencia. Entonces, si tú aprendes a escuchar tu miedo y lo regulas, yo calculo que el miedo es como en México el calentador de agua o boiler. Hay una parte donde tú lo puedes poner en piloto, y en piloto siempre es una flama que lo que va a hacer es mantener el agua a una temperatura media. Si estuviera apagado el piloto o la flama del calentador, pues obviamente el agua va a salir fría, o si le subes toda la potencia, el agua va a salir caliente. Entonces, el poder nivelar esa flama que está en el calentador de agua es lo que te va a permitir a ti poder en algunos momentos tener el agua fría, o en algunos momentos el agua caliente, o tener una temperatura cálida. Y yo creo que el ego es esa flama que si no sabemos regularla, de repente solamente pensamos en nosotros, o no pensamos para nada en nosotros. Es decir, no es que haya que apagarla. No, yo no creo que haya que apagarlo, simplemente no lo conocemos, no conocemos cómo funciona este calentador del alma, esta flama que también está conectada con el espíritu. Y a partir de eso, si pudiéramos nosotros conocer el ego y conocer nuestros verdaderos miedos, a partir de ahí nos podemos generar como nuestro primer manual de qué cosas sí necesitamos y qué cosas no necesitamos. Porque generalmente lo que las personas están experimentando es que están siendo invadidas de miedos, pero que no necesariamente es de ellos. O sea, a un niño le dices, pórtate bien si no va a venir el coco, y quién es el coco,
pero entonces ya le metes la información de un ser que viene y regaña si no te portas bien, entonces ya lo que estás haciendo es metiendo miedo sin la persona preguntar, bueno, yo realmente tengo miedo a algo que no conozco. O que ha pasado en realidad. O que ha pasado, entonces yo creo que lo primero que hay que hacer, cómo trabajar ahí, es necesitamos conocer nuestros miedos. La gente, yo me he dado cuenta que lo primero que quiere es deshacerse de los miedos, y yo lo que hice antes de deshacerme de los miedos fue leerlos para saber qué información traían, porque obviamente los miedos traen información codificada de nuestro ser, y la diferencia fue de los miedos, qué información sí necesito. Es como, ay, se me fue el nombre de la fruta, pero hay frutas que no te puedes comer la cáscara, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el coco, toda la estructura de afuera no Claro. sirve, pero lo de adentro, la carnita. Entonces, el miedo es lo mismo, tienes que quitarle la información tóxica, pero la información interna, esa si la integras, definitivamente te puede dar una oportunidad más de ver y transitar las cosas. No con miedo, sino con el instinto de supervivencia y con esta conexión de lo que puedes ver, porque el miedo te hace ver más cosas también. En un estado de alerta. En un estado de alerta, exactamente. Se escucha mucho en estos tiempos convulsos y precisamente de tránsito que muchas personas quieren volver a lo que llamaban normalidad. Generalmente normalidad entendido como lo que ya conocíamos. Ahora que si uno desde una perspectiva sensible e integrada, tampoco es que viviésemos en un mundo muy normal. Entiéndase pandemia o cualquier otra situación de índole económica, política, religiosa o científica que ponga un punto de inflexión. Pero muchas personas quieren retener lo que sienten que se les está escapando de las manos, porque sienten que pierden seguridad y están vulnerables ante una incertidumbre letal. La espiritualidad, como lo veníamos hablando, porque también se generan popularmente estas perspectivas, es una respuesta a ello, porque se dice, no, entonces con la espiritualidad seguramente ahí yo sí voy a encontrar el refugio para no perder lo que estoy sintiendo que estoy perdiendo. Sí, y fíjate, en ese caso de la espiritualidad, sí me ha tocado muchos casos de personas que me dicen, oye, después de trabajar contigo, con herramienta o sin herramienta, ¿puedo regresar a hacer mi trabajo normal? Y yo decía, bueno, lo que ha estado pasando es que lo que para ti es normal es el dolor, y yo creo que nos tenemos que alejar de ahí. Pero a mí se me figura como una persona que tiene un auto que ya le está fallando, que ya no funciona bien, y cuando trabajas o trabajamos, ya sea con herramienta o sin herramienta, es el equivalente a que te bajas de ese auto y te subes en un auto completamente nuevo, distinto, o sea que funciona perfecto, no se jalonea, le funcionan todos los dispositivos internos, y entonces de repente dicen, sí, está bueno, y el auto, el nuevo auto que se les presenta es un auto que realmente necesitan, pero cuando les dicen hay que pagarlo, dicen, no, pues me quedo con el que tenía. Y yo digo, a la mera hora, cuando les muestran hacia dónde, lo que pueden obtener y lo que pueden hacer, cuando les dicen hay que pagarlo y cómo hay que pagarlo, siendo responsables, por ejemplo, dicen, no, yo me quedo con el otro, aunque se queda atorado a mitad de camino. Entonces, yo creo que algo que tenemos que entender bien claro es, si estás viendo que está fallando tu auto y tienes una opción de que te hagas de un auto nuevo, donde no te están diciendo págalo ahorita, lo vas a pagar en mensualidades. ¿Y cómo se paga? Pues siendo responsable, haciendo las cosas. Es impresionante que las personas, viendo en la situación que están y el auto ya no les funciona, que es su vida, cuando les muestran la opción, dicen, sí, pero no, yo no sabía que había que ser responsable. O sea, eso es algo que es verdaderamente alarmante, porque pensaban que la espiritualidad era el pase gratis. La garantía. Sí, se merece todo y no pasa nada, no haga nada. Sé irresponsable e inconsciente. Y ese es un tema porque al final del día
muchos se enojan con la espiritualidad porque dicen, no, es que ahora resulta que tengo que meditar o tengo que estar conmigo y tengo que amar a las personas y perdonar a las personas que me han lastimado. Y pues era la manera de pagar el nuevo vehículo, la nueva manera de vivir, pero es ahí donde era importante y sobre todo, yo que me dedico a compartir herramientas enteógenas, era necesario realmente avisar a las personas, porque las personas están yendo a ver quién les vende el tiempo compartido más barato, pero eso es ficticio, porque el tiempo compartido es algo muy, muy absurdo, el decir quiero estar una semana bien y no importa el resto del año estar mal.